Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, a mí me tiene fascinado. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá de la pantalla, de esa conexión que a veces traspasa la ficción y se siente real, tangible. Vamos a sumergirnos en el mundo de Halil İbrahim Ceylan y su aparente protección hacia Sıla Türkoğlu. Si han leído bien, el título es directo y creo que refleja lo que muchos de nosotros hemos percibido. Queremos explorar si esta dinámica que vemos es simplemente parte de la química en pantalla o si hay algo más profundo, una especie de instinto protector que emerge de forma genuina. Antes de que nos lancemos de lleno en este análisis, les pido un favor enorme. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta estar al día con las últimas noticias, los análisis y las curiosidades del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este para ustedes. Y si ya están suscritos, activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu, hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el ámbito de las series turcas. Sus personajes en Emanet se han convertido en una pareja icónica, y la química entre ellos es, sin lugar a dudas, uno de los pilares de su éxito. Pero lo que nos trae hoy aquí es esa sensación, esa percepción que muchos fans y observadores han tenido, que Halil İbrahim Ceylan parece tener una actitud de protección especial hacia Sıla Türkoğlu, incluso fuera de lo que podríamos considerar puramente profesional. ¿De dónde viene esta idea? Pues bien, a lo largo de las temporadas hemos visto momentos, gestos y comentarios que sugieren esta protección. Por un lado, está la forma en que Halil İbrahim Ceylan se ha referido a Sıla en entrevistas, siempre con respeto, destacando su profesionalismo y, en ocasiones, con un tono que denota cuidado. No es solo decir, es una gran actriz, sino que a veces las palabras van un poco más allá, mostrando una especie de admiración o incluso una preocupación genuina por su bienestar. Pensemos en las escenas de la serie. Si bien es el guión el que dicta las interacciones, la forma en que un actor interpreta un papel, la energía que transmite puede sugerir matices adicionales. Y muchos espectadores han notado que en las escenas donde los personajes de Seher y Yaman están en situaciones de peligro o vulnerabilidad, la forma en que Halil İbrahim Ceylan interpreta a Yaman, la intensidad con la que defiende o protege a Seher, parece tener un eco fuera de la pantalla. Es como si la fuerza de esa conexión en la ficción se filtrara de alguna manera a la realidad. Además, las redes sociales han sido un campo fértil para observar esta dinámica. Hemos visto comentarios de fans, a veces incluso capturas de pantalla de interacciones, donde Halil İbrahim Ceylan parece estar defendiendo a Sıla de críticas o comentarios negativos. No siempre es explícito, a veces son respuestas sutiles, un me gusta estratégico, o un comentario que apoya a Sıla en un momento de duda o ataque. Estos pequeños actos, aunque parezcan insignificantes para algunos, para los fans más acérrimos son señales claras de una lealtad y una protección que van más allá de lo que se espera de compañeros de elenco. Es importante recordar que el mundo del espectáculo puede ser implacable. Las presiones son enormes, la exposición pública es constante y a menudo las críticas son duras e injustas. En este contexto, tener a alguien que te respalde, que te defienda, puede significar muchísimo. Y si esa persona es tu compañero en el proyecto que te ha catapultado a la fama, la conexión se vuelve aún más significativa. ¿Podría ser simplemente una amistad muy sólida? Absolutamente. Es natural que dos personas que pasan tantas horas juntas, que comparten una experiencia profesional tan intensa, desarrollen un vínculo fuerte. Las largas jornadas de rodaje y los desafíos de dar vida a personajes complejos, crean un ambiente de camaradería que puede fácilmente evolucionar hacia una amistad profunda. Y dentro de esa amistad, es completamente normal que exista un deseo de proteger al otro, de cuidarlo. Pero la pregunta que nos hacemos es si esa protección va un paso más allá. ¿Es solo la amistad, o hay un algo más instintivo, una especie de juramento implícito de protegerse mutuamente a toda costa? La frase a toda costa es poderosa. Implica un sacrificio o una voluntad de anteponer el bienestar del otro a cualquier otro interés. Y cuando pensamos en esto aplicado a Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu, empezamos a ver una narrativa muy interesante. Hemos analizado entrevistas donde ambos hablan de su relación profesional. Sıla a menudo resalta la profesionalidad y el apoyo de Halil İbrahim,
y él, por su parte, suele elogiar su talento y su dedicación. Las palabras son cuidadas, pero a veces la forma en que se dicen, la mirada, el gesto, pueden transmitir mucho más. Y es en esos pequeños detalles donde los fans buscan las pistas. Consideremos también la gestión de sus carreras. En un mundo donde las redes sociales son una herramienta fundamental, las interacciones públicas de los actores pueden ser muy reveladoras. Si Halil İbrahim Ceylan ha sido visto interviniendo, defendiendo o mostrando un apoyo especialmente fuerte a Esla en comparación con otros compañeros, esto podría indicar una preferencia o una preocupación particular. No se trata de especular maliciosamente, sino de interpretar las señales que se nos presentan como público. Por ejemplo, ¿ha habido alguna vez alguna controversia o crítica que haya afectado directamente a Esla, y cómo ha sido la reacción de Halil İbrahim Ceylan? Las respuestas en las redes sociales son a menudo el primer termómetro. Un simple comentario de apoyo puede ser suficiente para que los fans interpreten un nivel de lealtad. Y cuando esta actitud se repite, la percepción de protección a toda costa se fortalece. Ahora, es crucial ser conscientes de que vivimos en una era de sobreinformación y a veces de mala interpretación. Lo que para algunos es una muestra de lealtad, para otros puede ser simplemente profesionalismo. Y es importante mantener esa distinción. Sin embargo, el cariño y la admiración que los fans sienten por esta pareja en la pantalla es tan fuerte que buscan, y a menudo encuentran, estas señales que validan su conexión. Quizás la clave está en la palabra protección. ¿Qué significa exactamente? ¿Es defenderla de los medios? Apoyarla en momentos difíciles en el set. Asegurarse de que tenga un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Creemos que es una combinación de todo esto. Halil İbrahim Ceylan, al ser una figura más experimentada y establecida en el momento en que comenzó la serie, podría haber sentido la responsabilidad de guiar y apoyar a Esla, quien en ese momento estaba dando un gran salto en su carrera. Y esta dinámica de protección, de alguien mayor y más experimentado cuidando a alguien más joven y tal vez más vulnerable, es un arquetipo muy poderoso. No es de extrañar que los fans se sientan atraídos por ello. Crea una narrativa de apoyo incondicional, de alguien que está ahí para ti, pase lo que pase. Otro aspecto a considerar es la imagen pública. Los actores, especialmente en Turquía, son figuras muy seguidas y analizadas. Cualquier interacción, cualquier palabra, puede ser magnificada. Si Halil İbrahim Ceylan ha tenido cuidado en cómo habla de Esla, en cómo se relaciona con ella públicamente, podría ser una estrategia para protegerla de la especulación o de la presión mediática. A veces, la mejor forma de proteger a alguien es mantener una cierta distancia profesional y ser muy medido en las palabras. Sin embargo, la percepción de los fans va más allá de las palabras medidas. Se trata de la energía, de la lectura entre líneas. Y en ese sentido, la interpretación de una protección especial por parte de Halil İbrahim Ceylan hacia Esla Turkoglu es una lectura que muchos comparten. En resumen, lo que hemos intentado desgranar hoy es esa sensación palpable que muchos espectadores tienen sobre Halil İbrahim Ceylan y su aparente actitud protectora hacia Esla Turkoglu. Hemos explorado las posibles razones, desde una amistad genuina y profunda, hasta un sentido de responsabilidad profesional, pasando por la influencia de las redes sociales y la interpretación de los fans de ciertos gestos y comentarios. Si bien es difícil afirmar con total certeza si esta protección es a toda costa, en un sentido dramático, sí que parece haber una dinámica real de apoyo y cuidado entre ellos, que va más allá de la simple relación de compañeros de reparto. La química en pantalla, sumada a las interacciones fuera de ella, han creado una narrativa de cuidado que resuena mucho con el público. Y es precisamente esta profundidad en las relaciones, tanto ficticias como percibidas como reales, lo que hace que las series y los actores nos cautiven de esta manera. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta dinámica? ¿Han notado estos gestos de protección? ¿Creen que es algo genuino o simplemente la magia de la televisión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que es interesante, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de esta serie y de estos actores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Estamos creando contenido increíble para ustedes y su apoyo significa el mundo para nosotros.
Muchísimas gracias. Por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.